Muy buenos días. Qué gusto volver a saludarles y poder seguir compartiendo del libro de Mateo, de lo, de lo fascinante que es poder explorar el Sermón del Monte. Y recordemos que cuando comenzamos el capítulo 6, Jesús comienza esta parte de su discurso haciéndonos reflexionar acerca de las motivaciones que habían en nuestros corazones. Las motivaciones que nosotros teníamos cuando hacíamos algunos actos como eh, el orar, el ofrendar, el ayunar, inclusive, ¿no? Y obviamente es un principio general que tenemos que mirar las motivaciones que hay en nuestros corazones. Entonces Jesús comienza esta parte del sermón haciéndonos ver eso, que tenemos que mirar las motivaciones que hay en nuestros corazones. No mirar las motivaciones de otros, sino mirar nuestras propias motivaciones. Ya habíamos visto la semana pasada, por ejemplo, en algo que es tan común al cristiano, en algo que es tan común al Hijo de Dios como es el dar, que debíamos tener cuidado, porque también nuestro dar podía ser con hipocresía. Hoy el Señor nos lleva a otro pasaje y a otra actividad común como creyente, que es el orar. Y nos dice lo mismo, que debemos tener cuidado en nuestros corazones, porque no vaya a ser que nuestro corazón haga oraciones hipócritas. Veamos el pasaje. Mateo capítulo 6, verso 5 y 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús comienza esto, como habíamos dicho la semana pasada, miren, dice, y cuando ores, y luego en el verso 6 dice, mas tú cuando ores, y aún en el verso 7 y orando. Jesús parte de un punto, y es el hecho de que no está mandando aquí a orar, sino él está presuponiendo que como creyente, como alguien que está entrando al reino de los cielos, tú ora. Recordemos que el sermón del monte está hablando a aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Por tanto, si está hablando a aquellos que van a entrar al reino de los cielos, Jesús está presuponiendo que todo aquel que entra al reino de los cielos va a orar. ¿Y por qué tiene que ser así? En Romanos 8:15 Pablo nos da una idea de esto. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿No? Tenemos, dice, hemos recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados, somos como hijos adoptados, y por lo cual nosotros clamamos a Dios y le decimos, Abba Padre, papito lindo. Podemos entrar en su presencia y podemos orar a Él. Porque ya no tenemos temor de presentarnos delante de Dios, sino ahora como hijos nos presentamos delante de Dios. Entonces, Jesús está presuponiendo de que todos como creyentes, todos los que entran al reino de los cielos, oran. Entonces, todo cristiano ora. Lo que Jesús sí no está presuponiendo es de que todo el que ora es creyente. ¿No es cierto? Que son dos cosas diferentes. Todo cristiano, todo creyente ora, pero no todo el que ora es cristiano. Sí, definitivamente, cuando podemos analizar las oraciones que puedan hacer diferentes grupos y comparamos con lo que la Biblia nos está enseñando, definitivamente podemos concluir que no son oraciones que se basan en la palabra de Dios. Es más, Jesús mismo está hablando en este pasaje y está diciendo que hay oraciones que están haciendo los escribas y fariseos que no son oraciones, son hipocresía, ¿no? Son oraciones que se hacen, que se actúan, ¿no? Entonces, todo creyente ora,
pero no toda oración, no todo el que ora hace presuponer que es un creyente. Y antes de seguir avanzando, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú oras? ¿Estás orando? Y no te pregunto de si en una reunión de la iglesia o en una reunión de tu casa donde todos oran bueno, no te queda otra que orar. No, no te estoy preguntando eso, ¿no? Porque a veces llegamos los domingos a la iglesia y bueno, todos están orando y bueno, nos unimos a la oración. No, no estoy preguntándote ese tipo de oración. Tampoco te estoy preguntando si a la hora de almorzar estás orando, ¿no? Vas a orar, ¿no? Tampoco te pregunto eso. Y tampoco te pregunto que si has tenido algún problema y esa necesidad te lleva corriendo a orar a Dios. No, tampoco no te pregunto eso. Te estoy preguntando que si tienes el hábito de orar a solas con Dios. Si tienes el hábito de entablar una comunión con Dios. Si tienes un tiempo de comunión a Dios donde derramas tu alma, en donde exaltas su grandeza, en donde pides perdón por tus pecados, en donde clamas por su gracia, en donde puedes exaltarle a Dios por quien es, en donde intercedes por otros. ¿Tienes ese tiempo de oración? Si tienes ese tiempo de oración, qué bueno. Pero si no tienes ese tiempo de oración, déjame decirte que probablemente, en base a lo que hemos visto, no eres un creyente. Porque dice el Salmo 14:4, y esto es algo bastante duro tal vez, dice el Salmo 14:4, dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? En el Salmo 14:4 dice que los que no conocen a Dios definitivamente no invocan a Dios. En otras palabras, el no creyente no ora, no tiene esa costumbre de orar. Pero el no creyente sí se puede unir a una oración de alimentos, a una oración pública, pero no tiene el hábito de orar. Por eso, si tú no estás orando, tienes que meditar en tu corazón sobre si realmente conoces a Dios. Y si concluyes que no conoces a Dios, tienes que arrepentirte y volver tu corazón al Señor. Y Él está esperando con los brazos abiertos para tener una comunión contigo. Entonces, el hábito de orar a solas con Dios, de tener una comunión con Dios, es una evidencia de la verdadera transformación de nuestros corazones hacia Cristo Jesús. Amén. Yo sé que tal vez algunos estarán pensando y decir, pero qué duro para poder hablar así. Pero es la verdad, ¿no es cierto? Y recordemos que Dios es bueno con todas las personas. Dios derrama bendiciones sobre buenos y malos, sobre justos y injustos, dice la Biblia. Él hace llover sobre todos, porque Él es bueno. Pero donde vas a tú poder obtener bendición para tu vida, esas bendiciones reservadas están para aquellos que le piden a Dios en oración. En Santiago 4:2 dice, no tienes lo que deseas porque no pides. Y a veces cuando pides, pides mal. Entonces está hablando de que no oras o no sabes orar. Por tanto, de nuevo, la oración para el creyente debe ser como su respirar. ¿Tú dejas de respirar? No. Por tanto, como creyente, no puedes dejar de orar. El cristiano no puede dejar de orar. Ahora, si tú oras, y esto es lo que dice el pasaje, si tú estás orando, debes cuidarte porque Satanás querrá tentarte justamente para que no ores. Y si no puede hacer eso, te va a tentar para que ores de una manera hipócrita.
o que ores como alguien que no conoce a Dios. Y justamente Jesús nos advierte en este pasaje que tengamos cuidado, porque comienza diciendo: cuando ores, no lo hagas como los hipócritas, ¿no? Dice en el verso 5: y cuando ores, ok, presupone que ya estamos en oración, pero cuando ores, ten cuidado de que no ores así, más bien ora de esta manera, ¿no? En el verso 5 dice: ten cuidado que ores así. Y en el verso 6 comienza diciendo: mas tú cuando ores, o sea, no ores así, sino ora de esta manera. Porque aun cuando oramos, Satanás quiere tentarnos para apartarnos de la oración verdadera y llevarnos a una oración hipócrita. ¿Cómo no orar? ¿Cómo no orar? Y es lo primero que Jesús aborda. ¿Cómo no orar? En el verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Acordémonos que hipócrita habla de alguien que está actuando algo que no siente o actuando algo que no es. Entonces está diciendo: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, ¿no? Entonces Jesús nos empieza a hacer ver que debemos tener cuidado con nuestras oraciones. Y Jesús, obviamente, como vamos a ver más adelante, está hablando de una oración privada, íntima, en la cual nos apartamos para poder tener esa comunión con Dios. Cuando oramos, no hagamos como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ellos no aman orar, sino ellos aman el orar de pie en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Porque ¿cuál es su propósito? Dice: para ser visto de los hombres. Ahora, los judíos normalmente o comúnmente acostumbraban orar a la tercera, a la novena, a la sexta y a la novena hora del día. Lo que para nosotros equivaldría a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces ellos tenían esos tres momentos de oración, donde recordaban, y bueno, los judíos devotos oraban en esas horas aún donde estén. Recordemos a Daniel, que Daniel usaba esos tiempos para la oración, ¿no? Él derramaba su corazón delante de Dios en esos tiempos de oración. Otros aún, si iban a esas horas a orar al templo, y cuando no llegaban al tiempo de oración, oraban en las calles. Entonces, el problema no era tanto el orar en las calles o el orar en las sinagogas, sino que ellos amaban orar de pie en las sinagogas y en las calles para ser vistos por las personas. Entonces, su oración era una actuación. ¿Para qué? Para autosatisfacerse. Para que puedan decir de él: wow, qué hombre más devoto, wow, qué hombre, cómo ora ese hombre, ¿no? Ellos querían ser vistos, ellos querían tener un público para ser vistos, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, los judíos oraban en estos horarios, y a veces en donde estaban, oraban, aún a veces en las calles oraban, el problema de nuevo no es el acto externo, sino el pecado que está en el corazón. Como hemos visto en todo el Sermón del Monte, Jesús no está hablando de las acciones externas, no está hablando de lo externo, sino está hablando del problema del corazón. Por tanto, Jesús no está, como algunos podrían decir: oh, no ores para que te vean, entonces no hay que orar en público. No, Jesús no está no está condenando la oración pública. Es más, Jesús mismo oró delante de sus discípulos y aún frente a mucha gente. Y en el libro de Hechos, cuando los creyentes se reunieron y tuvieron la noticia, por ejemplo, de la salida de Pedro y Juan de la cárcel, dice en Hechos 4:24, miren lo que hicieron. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiendo oído, o sea, la iglesia, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Todos juntos empezaron a levantar unánimes de un solo corazón la voz a Dios y dijeron: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Oraron, dice, públicamente. Y en sus oraciones, ¿qué hicieron? Dice, sí, todos unánimes, ¿qué hicieron? Señor soberano. Empezaron a hablar a Dios, empezaron a hablarle a Él. Es más, citaron una escritura. Entonces, Jesús no está condenando, la Biblia no está condenando las oraciones públicas, ni lo que podamos hacer en una oración pública, sino el pecado está en la motivación con la que hacemos nuestras oraciones. Algunos extremistas pueden decir: pero no, yo no quiero caer en eso, entonces yo no voy a orar en público, yo me voy a quedar callado mientras otras personas oran. Otros dirán: mira, pero cómo este hombre usa frases de la Biblia para orar. No es ni siquiera sincero de su corazón, sino usa frases bíblicas. Aún en el pasaje que vimos, usaron algunas frases de la Biblia para orar. Entonces, el problema no es ese, el problema no es usar las frases. Algunos dirán: no, mira cómo estos levantan la voz para orar. Tampoco el problema es levantar la voz para orar, pues aquí vimos en Hechos cómo ellos levantaron la voz y unánimes oraron al Señor. Alguien podrá decir: pero mira cómo llora, ¿no? Cuando ora, y qué hipócrita, quiere que todos le vean. De nuevo, el problema no es los actos externos, sino el problema es la intención con la que nosotros levantamos la voz para orar, la intención con la que lloramos mientras oramos, la intención con la que nos arrodillamos para orar, la intención con la que usamos las frases que usamos o usamos textos de la Biblia para orar. O sea, ¿cuál es nuestra intención? Si nuestra intención es que las personas nos vean, si yo levanto la voz para que las otras personas me vean, si yo lloro mientras oro para que otros me vean, si yo me arrodillo para que otros me vean, el problema está ahí, el problema está en la intención del corazón. Dos personas pueden estar orando y las dos pueden estar levantando la voz, arrodillándose y llorando delante de Dios, pero uno lo está haciendo para Él, para Dios, y otro lo está haciendo para que todos le vean y digan: oh, qué hombre más cristiano. Si esa es la intención de tu corazón, está mal. Es una oración hipócrita. De nuevo, no son actos externos de lo que Dios está hablando, sino de la actitud de nuestro corazón. Porque aún si te quedas callado en un lugar de oración, aún también cuál es la motivación de tu corazón, porque de repente todos están orando y tú eres el único que está ahí, está callado y no dice nada. De repente la motivación puede ser para que otros te vean, y de nuevo también está mal. Entonces no es el acto externo y no se trata tampoco de quedarme callado, sino cuál es la intención de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Por ejemplo, en Lucas capítulo 18 Jesús nos plantea dos hombres que están orando, dice. Lucas 18, verso 9.
Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo de que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres están yendo a orar, el fariseo y el publicano. El fariseo, que decía, el fariseo se creía que era justo y decía, Señor, gracias por quien soy lo que soy, porque soy un buen creyente, no soy un hipócrita orando, Señor, gracias, no soy como estos hombres, estos ladrones, estos injustos, estos adúlteros, ¿no? Gracias, Señor, porque soy un buen creyente, porque yo no oro hipócritamente como estos hermanos de la iglesia, porque como no oro como esta persona. Este es el fariseo. Mas vamos a ver la actitud del publicano. Dice, mas el publicano estando lejos, miren, la actitud externa. El publicano estaba lejos, ni aún alzaba los ojos al cielo, estaba probablemente, entiendo, cabizbajo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba golpeándose el pecho, diciendo, sé propicio a mi pecador. Y de nuevo, estas acciones externas, el problema de nuevo no es las acciones externas, sino era lo que había en su corazón. Y el publicano estaba derramando su corazón delante de Dios y estaba pidiendo perdón al Señor. Y el Señor dice que, ¿quién es el que oró bien? ¿Quién es el que terminó justificado? Dice este publicano. No porque se golpea el pecho, no porque estaba lejos y no quería levantar los ojos al cielo, no, sino por lo que había en su corazón. ¿Y por qué el fariseo no? También por lo que había en su corazón. El fariseo buscaba la autosatisfacción. El fariseo buscaba de sí mismo y se decía, oh Señor, qué cristiano que soy. Qué buen cristiano que soy. No se golpea el pecho. Está orando delante de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y dice la Biblia, volviendo a Mateo 6, en el verso 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ese es el punto, para ser visto por los hombres, para recibir el aplauso de los hombres, como alguien que actúa, y aún para recibir el aplauso personal de uno mismo. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Si los hombres le vieron y lo alabaron, es ahí. Esa es toda su recompensa. No va a haber más. Verso 6 entonces. ¿Cómo si tenemos que orar entonces? ¿Cómo orar, Señor? Dice, mas tú cuando ores, no, el cristiano ora. Mas tú cuando ores, ¿qué tienes que hacer? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces dice que cuando ores, no habla de una posición, de un tono de voz, no, sino cuando ores implica una libertad. El Señor te está dando libertad. Cuando ores, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora. Tres cosas, ¿no es cierto? Cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora. Entonces la idea que es que puedas elegir el lugar más privado, el lugar más íntimo para tu oración. Cierra tu puerta, va a tu cuarto. El cuarto, la alcoba, se entiende que es el lugar más privado, más secreto de la casa. ¿No es cierto? Porque tú cuando invitas a alguien afuera de la calle, lo haces pasar a tu sala, conoce de repente tu baño, hasta tu cocina, pero el dormitorio es para las personas más íntimas, ¿no? Entonces,
Se entiende aquí que está hablando del lugar más íntimo, y en ese lugar más íntimo cierra tu puerta y ahí comienza a orar. Entonces nos da la idea de una privacidad. Entonces alguien podrá decir, pastor, pero ¿sabe qué? Yo vivo con mi familia en un solo cuarto, entonces no voy a poder obedecer este pasaje. No, de nuevo, no se trata de acciones externas, sino del corazón. Cuando dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ¿es para qué? Para poder tener comunión con Dios sin distracciones. Es para poder hablar con Dios sin distracciones. Para poder alejar la tentación de que otros nos vean y aún nosotros seamos o nos exaltemos por lo que hacemos. Entonces el problema no es el lugar, sino la actitud de nuestro corazón. Si solo vives en un solo cuarto y todos se levantan a las 7, digamos, tú te levantas a las 6 y de 6 a 7 puede ser tu oración y tu lugar más íntimo puede ser la sala de tu casa, tu cocina, el patio donde estás, donde vives. En esos momentos, en esa hora, es tu lugar más privado donde puedes tener esa intimidad con el Señor. Entonces, no es el acto externo. Jesús no está diciendo tienen que construirse un cuarto especial para orar. No, no está diciendo eso. Sino que busques un lugar secreto, un lugar de intimidad para que puedas orar. Porque aún tú puedes tener un cuarto, un estudio, tu lugar secreto, como algunos le dicen, cerrar tu puerta con llave, cerrar las ventanas, las persianas, cortinas, ¿no? Y echarle seguro por todos lados a tu cuarto, porque vas a orar. Y sin embargo, esa oración puede estar violando este principio. Porque hoy con la modernidad de repente digo yo llevo mi teléfono adentro, ahí a ese mi cuarto, en donde le he echado seguro a la puerta, he cerrado mis ventanas, todo está bien sellado para que nadie me interrumpa, digo, y lo primero que hago es abro el Facebook y empiezo a poner Franklin está orando, no molestar. ¿Por qué hice eso? ¿Cuál es la intención de que yo ponga ahí eso? Lo más probable es de que todos sepan que estoy orando. ¿Ve? O sea, no se trata de lo externo, no se trata de hacer algo, ni siquiera un lugar, sino se trata de lo que hay en nuestro corazón. Igualmente, yo puedo cerrar mi cuarto, cerrar toda mi habitación con llave y estar no en una comunión con Dios, sino de repente, de nuevo, he llevado mi celular y entra un mensaje de alguien y entonces mientras estoy orando, Padre, te doy gracias por lo que tú me das. Y miro el celular ay, y estoy contestando. Eso no es intimidad con Dios, no estoy cerrando mi puerta. Estoy dejando abierta para que todo el mundo me interrumpa. Y el teléfono es una ventana o una puerta abierta a que todos entren aún en esa intimidad que podemos tener con el Señor. ¿No les ha pasado aún cuando estamos reunidos en la iglesia y estamos escuchando la palabra o estamos alabando al Señor, que algunos tienen su teléfono y el ring, ring empieza a vibrar o aún a vibrar? Algunos ya le ponen el silenciador para no interrumpir a otros, dice. Y está con el vibrador y comienza a vibrar en el bolsillo. Ring, ring. Y de pronto estoy con mis manos levantadas al Señor y está vibrando mi teléfono y... Sí, sí, aló, aló. Me salgo de la reunión para poder contestar el teléfono. ¿Qué he hecho? ¿He cerrado mi puerta? No. La he dejado abierta para que todos entren cuando quieran. Entonces, el problema no es lo físico, sino el problema es de nuestro corazón. Entonces, como decía, aún me puedo encerrar, ponerle diferentes llaves al cuarto, pero miren, y estoy ahí, y salgo de ahí, y entonces
llamo a un hermano y le comienzo a decir, ¿sabes qué, hermano? Hoy día he estado en un tiempo de oración precioso. He estado 2 horas orando con el Señor y ahora me encuentro con paz y seguramente que Dios me va. ¿Por qué hice eso? ¿Cuál fue la motivación? Estuve encerrado con Dios, pero sin embargo, ¿qué he hecho? Lo he hecho público. ¿Qué es la motivación de mi corazón? Que mis hermanos sepan que yo estuve orando, que soy el gran cristiano que oro, que soy el gran creyente y cómo oro y el tiempo que oro. A ver, tú, hermano, yo oro 2, 3 horas juntos al Señor. ¿Tú cuánto oras? 15 minutos. Uy. ¿Por qué lo dije? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es la intención de mi corazón? Que otros sepan que yo oro 2, 3 horas y me aplaudan. Lo que Dios quiere es intimidad. Y no estamos hablando de no oraciones públicas de nuevo, porque aun cuando estemos en públicos podemos estar en el lugar secreto con Dios. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. De nuevo no significa de que solo Dios va a escucharnos o va a obrar o se está refiriendo cuando estamos en un lugar secreto. De nuevo, no se trata del lugar, sino se trata de la actitud de nuestro corazón. Si en verdad cuando nos estamos disponiendo a orar, estamos cerrando las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, a cualquier distracción. Estamos cerrando las puertas de nuestra mente y nuestro corazón a no ser vistos públicamente, a no ser vistos por otros y a no aplaudirnos a nosotros mismos. Aún en una oración pública podemos nosotros estar en intimidad con Dios. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Porque en lo físico, en una relación normal con un amigo, por ejemplo, cuando estamos en una intimidad con un amigo y tenemos una reunión, un café con alguien de manera íntima, ¿qué ocurre ahí? Cuando estamos en la intimidad, nosotros podemos decirle a nuestro amigo, me está pasando esto, me está ocurriendo esto. Podemos decirle a un amigo, ¿sabes qué? Estoy enamorado. ¿Sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi esposa. Ayúdame, ¿qué me aconsejas? Porque es un lugar secreto, es un lugar privado. Y no necesariamente estoy hablando del lugar, sino estoy hablando del momento. Porque 2 personas pueden estar en unas escaleras donde todo el mundo está pasando, pero sin embargo están en un lugar íntimo, en donde él está derramando su corazón a su amigo y le está diciendo, ¿sabes qué? Tengo problemas en mi casa. Mi esposa me está pidiendo el divorcio. ¿Qué hago? Y están en ese momento íntimo. Y aunque todo el mundo está pasando, no se dejan interrumpir por los demás porque están en ese momento íntimo de amistad. Y con la oración con el Señor y lo que Dios está queriéndonos decir, es ese tipo de oración, que tengamos esa intimidad con el Señor. Y en esa intimidad con el Señor podamos decirle a Él nuestros temores, nuestras ansiedades, podamos confesar nuestros pecados, podamos llorar delante de Él, podamos cantarle, podamos alabarle a Él en ese lugar de intimidad. No importando de nuevo un lugar físico, sino la actitud de nuestro corazón. Y poder, sí, obviamente nos va a ayudar un lugar físico, pero más que el lugar es la actitud de nuestro corazón. Si voy a orar, apago mi teléfono, lo pongo a un lado, no lo llevo conmigo y me concentro en poder buscar a Dios, en alabarle, en cantarle, que Dios me hable a través de su palabra, en confesarle a Él de repente mi pecado, en decirle a Él lo que pienso hacer, lo que quiero hacer, ponerle mis planes delante de Él. Esa oración íntima es la de la que Dios nos está hablando esta mañana en este pasaje. En Isaías 57, verso 15, dice,
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, ese Dios que habita en la eternidad, dice que Él quiere habitar o habita en el corazón del quebrantado. En el corazón como ese publicano que confiesa sus pecados, que humildemente se acerca a Dios, que busca esa intimidad con Dios. Ahí es donde habita Dios. Por eso es que el versículo dice, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No por tener un cuarto de oración, sino por la actitud de tu corazón, por esa intimidad. Dice en Isaías 57, verso 15, les voy a leer en otra versión, dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro al espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. De nuevo, Dios busca esa intimidad donde podamos reconocer quiénes somos delante de Él. Porque cuando estamos en la intimidad, no hay orgullo. Cuando estamos en esa intimidad, nos vemos como nosotros realmente somos y vemos a nuestro Dios como realmente es. Y podemos nosotros derramar nuestros corazones delante de Él. De nuevo te hago la pregunta, ¿estás buscando ese tiempo de intimidad con el Señor? ¿Estás teniendo ese tiempo de intimidad y estás orando de esa manera delante de Dios? ¿O solo estás orando cuando otros oran, a la hora de las comidas y cuando tienes algún problema? ¿Cuándo estás orando? Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, amado Dios, que tú quieres, Señor, esa intimidad. Y nos hablas a través de este pasaje para poder entender que a veces hay oraciones que podemos hacerlas, pensando que otros nos miren o sacando provecho a nuestra oración. Pero, Señor, tú quieres esa oración íntima, esa oración en la cual, Señor, estemos solos tú y yo, mi Dios. Bienaventurado el pobre de espíritu, decía, Señor. Feliz el que tiene ese espíritu quebrantado y arrepentido delante de ti. Señor, si hay algún creyente que no está teniendo esa experiencia, Señor, contigo, ayúdale, Señor, a tener esa experiencia contigo, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú ves en lo secreto y en la intimidad de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres creyente, tienes que buscar ese tiempo de intimidad con el Señor. Puedes ayudarte usando un espacio privado, un espacio donde nada te interrumpa. Te sugiero, apaga tu teléfono y ponte en oración delante de Dios. Al principio tal vez te va a costar porque no estamos acostumbrados a eso. Pero es un hábito que tenemos que formarnos delante de Dios. Una pareja de casados no están acostumbrados a estar juntos, pero empiezan a acostumbrarse y a disfrutar los tiempos juntos de la misma manera con Dios. Tal vez tú estás entrando recién al reino de los cielos y no tienes esa costumbre. Empieza a buscar ese tiempo de intimidad, a derramar tu corazón delante de Dios. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, a buscar este tipo de oración, esta intimidad con nuestro Dios, quitando todo lo externo, quitando todo lo que hay en nuestros corazones que nos interrumpa esta intimidad con nuestro
Dios. Hasta la próxima.